La bruma salada del mar de Java oculta muchas tumbas silenciosas de acero, pero ninguna tan históricamente cargada como el naufragio que se encuentra a unos 90 metros de profundidad. Durante 75 largos años, el océano guardó un secreto, un misterio envuelto en la urgencia y el caos de la Segunda Guerra Mundial. No era solo un buque de guerra hundido, era la cuna misma de la aviación naval estadounidense. En el año 2017, una expedición conjunta, utilizando la más moderna tecnología de sonar multihaz y vehículos operados a distancia, puso fin a esta búsqueda. En las profundidades oscuras, sobre el lecho marino fangoso, el sonar reveló las formas inconfundibles de un casco dividido, un mástil caído, lo más revelador, las distintivas estructuras de soporte que alguna vez sostuvieron una cubierta de vuelo. Era el USS Langley, con su designación histórica CB-1, el primer portaaviones de Estados Unidos, había sido encontrado. Este descubrimiento, décadas después de su hundimiento por bombarderos japoneses en 1942, no solo ofreció un lugar de descanso final a los marineros perdidos, sino que reabrió la asombrosa historia de un barco que nunca debió volar. Su relato no comienza en la gloria aérea, sino en el lodo y el hollín de los muelles carboneros. Su destino, el de transformar la guerra naval para siempre, estaba escondido en el casco de un humilde buque de apoyo logístico, el USS Júpiter. Fase I, USS Júpiter AC-3. Para entender la audacia de convertir un buque en un portaaviones, debemos retroceder a los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, específicamente al año 1912, el año en que el USS Júpiter AC-3 fue lanzado al agua en el astillero naval de Mare Island, California. No era un barco diseñado para la velocidad, la gracia o la batalla. Era una bestia de carga, un buque carbonero, construido con el único y prosaico propósito de suministrar el oro negro a los grandes acorazados y cruceros de la flota del Pacífico, que funcionaban a vapor y devoraban toneladas de carbón diariamente. El USS Júpiter, sin embargo, poseía una característica que lo hacía único y, sin saberlo, esencial para el futuro. Fue el primer buque de la Armada de los Estados Unidos en ser impulsado por un sistema de propulsión turboeléctrica. La mayoría de los barcos de la época utilizaban motores de vapor directamente conectados a los ejes de las hélices, un sistema a menudo ineficiente y complicado. La tecnología turboeléctrica instalada en el Júpiter era una maravilla de la ingeniería de principios del siglo XX. Funcionaba así. Las turbinas de vapor, en lugar de mover directamente las hélices, impulsaban generadores eléctricos. La electricidad resultante se enviaba a grandes motores eléctricos que, a su vez, giraban los ejes de las hélices. Este sistema ofrecía varias ventajas cruciales: mayor flexibilidad en la disposición de la maquinaria, mejor eficiencia de combustible a diferentes velocidades, quizás lo más importante para su futuro, una mayor maniobrabilidad, ya que los motores eléctricos podían invertir la dirección de manera más rápida y eficiente que las complejas máquinas de vapor. Directo. El USS Júpiter fue un campo de pruebas para esta tecnología, una prueba que la Armada aplicaría más tarde a buques mucho más grandes, incluidos los grandes acorazados de la clase New México. Durante sus 6 años como buque carbonero, el USS Júpiter cumplió con su monótono deber, llevando su carga de carbón por el Pacífico y a través del Canal de Panamá. En 1914, fue el primer buque en transitar el Canal de Panamá de oeste a este, un hito que, aunque modesto, subraya su papel como pionero tecnológico y logístico. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, el USS Júpiter se encontró en el Atlántico, sirviendo como buque de suministro crucial. Su única distinción notable en el conflicto fue su servicio en las peligrosas aguas del Atlántico, donde los submarinos alemanes acechaban las rutas de suministro. Nadie en ese momento, ni siquiera los más visionarios en la Oficina de Construcción y Reparación, podía prever que este humilde, sucio y robusto carguero se convertiría en el progenitor de toda una clase de buques de guerra. Fase 2. La visión y el Tratado Naval de Washington. El final de la Primera Guerra Mundial trajo consigo no solo la paz, sino una revolución en la estrategia militar. El conflicto había demostrado, más allá de toda duda, el potencial del aeroplano como arma de guerra. Sin embargo, en el mar, el avión seguía siendo un mero accesorio. Los primeros experimentos de despegue y aterrizaje en buques se habían realizado en el año 1910 desde el crucero USS Birmingham, pero estos eran intentos esporádicos. La visión de un buque dedicado, una base aérea flotante capaz de transportar, lanzar y recuperar docenas de aviones, aún era ciencia ficción para muchos almirantes. Los pioneros de la aviación, como el contraalmirante Bradley Fiske, sobre todo,
El capitán Joseph Mason Reeves, quien más tarde sería conocido como el padre de la aviación naval. Comprendieron que el futuro de la batalla naval no estaría en el combate de cañón a cañón entre acorazados, sino en el ataque aéreo a larga distancia. Necesitaban el campo de pruebas, el laboratorio flotante que les permitiría transformar su teoría en realidad. Esta necesidad se volvió imperiosa debido a un evento de naturaleza política y diplomática, el Tratado Naval de Washington de 1922. Este tratado, firmado por las principales potencias navales, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia e Italia, buscaba limitar una costosa carrera armamentista naval posguerra. El acuerdo impuso límites estrictos al tonelaje de los buques capitales, es decir, acorazados y cruceros de batalla. Las potencias navales se vieron obligadas a desguazar o limitar la construcción de docenas de estos gigantes. Sin embargo, el tratado ofrecía una vía de escape, una cláusula de conversión. Permitía a las naciones signatarias convertir hasta 2 de sus buques capitales o buques auxiliares existentes en portaaviones, siempre que el tonelaje de los nuevos portaaviones no excediera un límite específico. Para la Armada de los Estados Unidos, esto creó una oportunidad única. La construcción de un portaaviones desde cero era prohibitivamente costosa y llevaría años. La conversión de un casco existente era más rápida y económica. El USS Júpiter se convirtió en un candidato ideal. No era un buque capital, por lo que su conversión no consumía el preciado tonelaje reservado para los gigantes. Su diseño era largo, ancho y, fundamentalmente, poseía una cubierta principal relativamente libre de estructuras grandes, perfecta para la instalación de una cubierta de vuelo. Además, su sistema de propulsión turboeléctrica ofrecía una ventaja crítica. Al eliminar la necesidad de ejes de transmisión voluminosos que ocupaban espacio crucial bajo la cubierta, se liberó un vasto volumen interior que podía ser utilizado para hangares, talleres y, lo más importante, el almacenamiento seguro de combustible de aviación y municiones. La decisión fue tomada en el año 1920. El USS Júpiter sería desmantelado como carbonero y renacería como el USS Langley, designado CB-1, Carrier Vessel, el primero. El nombre Langley fue elegido en honor al astrónomo y físico Samuel Pierpont Langley, uno de los pioneros de la aviación. El carbonero en el astillero. La transformación del USS Júpiter de un buque logístico a una base aérea flotante se llevó a cabo en el astillero naval de Norfolk, Virginia. Fue un proyecto de ingeniería audaz y de visión pura. Los trabajadores navales primero tuvieron que despojar a la nave de toda su identidad anterior. Se quitaron las plumas de carga, los depósitos de carbón, lo más simbólico, se modificaron sus 3 grandes embudos de ventilación. El casco se limpió del polvo de carbón que había impregnado cada rincón durante 8 años de servicio. El verdadero desafío y la innovación residieron en la creación de la cubierta de vuelo. La cubierta de vuelo superior, construida principalmente de madera, se extendía a lo largo de 165 metros. Esta longitud era vital, ya que los aviones de la época tenían velocidades de aterrizaje relativamente altas y necesitaban la mayor distancia posible para detenerse. Para asegurar que la nave pudiera operar como un portaaviones funcional, se implementaron soluciones radicalmente nuevas. La más famosa fue la solución a la chimenea. Los gases de escape calientes y las turbulencias generadas por la chimenea tradicional de un buque de vapor hacían que aterrizar o despegar fuera extremadamente peligroso. La solución del USS Langley fue única. La chimenea era telescópica. Podía retraerse completamente dentro del casco mientras se realizaban operaciones de vuelo. Cuando se retraía, los gases de escape se canalizaban hacia atrás a través de unos conductos especiales que los liberaban discretamente en la popa, minimizando la interferencia con el flujo de aire sobre la cubierta. Además, el Langley recibió su configuración de isla primitiva. En la mayoría de los portaaviones modernos, la isla es la superestructura masiva donde se encuentran el puente, la torre de control de vuelo y las chimeneas. En el Langley, esta superestructura se colocó en el lado de estribor y se mantuvo intencionalmente baja y simple para minimizar las turbulencias. La cubierta de vuelo en sí misma era un vasto laboratorio. Necesitaba no solo permitir el despegue, sino también detener los aviones que aterrizaban. Aquí entró en juego otro gran invento, el sistema de cables de frenado. Anteriormente, los aviones simplemente aterrizaban y esperaban detenerse antes de caer por la proa. En el Langley, se instaló un sistema de cables transversales enganchados a engranajes de frenado hidráulico que permitiría a los aviones engancharse con un gancho de cola detenerse de manera segura y controlada. Este sistema de detención revolucionario, probado y perfeccionado a bordo del CB-1,
Se convertiría en el estándar para todos los portaaviones del mundo. Finalmente, el USS Langley también estaba equipado con una catapulta de aire comprimido diseñada para lanzar aviones. En los primeros días, cuando los aviones eran menos potentes, la pista corta del barco no era suficiente para el despegue. La catapulta proporcionaba un impulso vital, permitiendo que los aviones pesados o lentos alcanzaran la velocidad necesaria para volar. La presencia de esta catapulta, un artilugio primitivo pero poderoso, subrayó el papel de Langley como banco de pruebas. La cuna de la aviación naval. El 20 de marzo de 1922, el antiguo USS Júpiter fue dado de alta nuevamente como el USS Langley, el primer portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. La designación CB-1 no era solo un número, era el inicio de la línea de sangre de los gigantes de acero que dominarían los océanos en la Segunda Guerra Mundial y más allá. Pero el Langley no fue un portaaviones de combate en el sentido moderno. Fue, en palabras de sus pioneros, un laboratorio experimental flotante. Su tripulación no estaba formada por guerreros, sino por ingenieros, mecánicos y aviadores con una curiosidad insaciable y una tolerancia al riesgo extrema. Estaban escribiendo las reglas de la aviación naval sobre la marcha, a menudo en condiciones peligrosas. El primer momento verdaderamente histórico de la nueva era ocurrió el 17 de octubre de 1922. Ese día, el teniente comandante Beryl C. Griffin realizó el primer despegue oficial desde la cubierta de un portaaviones estadounidense. La emoción fue palpable. Un buque que, 10 años antes, había transportado carbón, ahora lanzaba máquinas voladoras. Menos de un mes después, el 8 de noviembre de 1922, el teniente comandante Godfrey de Courcelles Chevalier realizó el primer aterrizaje exitoso a bordo. Este fue el verdadero hito. Aterrizar un avión en una pista de aterrizaje fija en tierra es un desafío. Aterrizar en una tira de madera en movimiento, oscilando con las olas y el viento, es una hazaña de precisión casi imposible. El éxito de Chevalier, utilizando los nuevos cables de frenado de Langley, demostró que el concepto era viable. Con estos dos eventos, el USS Langley dejó de ser una quimera de ingeniería y se convirtió en una realidad estratégica. Los desafíos eran inmensos. El viento sobre la cubierta, las turbulencias causadas por las estructuras cercanas y la dificultad de la coordinación entre la nave y el avión. Cada despegue y aterrizaje era un experimento, cada vuelo una lección. Los pioneros de la aviación naval a bordo del CB-1 entendieron que no solo estaban aprendiendo a volar desde un barco, sino que estaban inventando la guerra naval del futuro. Estaban desarrollando los procedimientos que más tarde permitirían a los Enterprise, Lexington y Yorktown cambiar el rumbo de la historia en el Pacífico. El USS Langley, el antiguo carbonero Júpiter, se había convertido en la cuna humilde, pero esencial, de la que nacería la potencia aérea naval moderna. Su transformación, de la máquina de vapor del siglo XIX a la pista de aterrizaje del siglo XX, fue la primera gran apuesta de la Armada estadounidense, una apuesta que, como veremos, valió la pena a un precio terrible. La lealtad inquebrantable que el USS Júpiter mostró a su misión de carbonero se tradujo en la lealtad que el USS Langley mostraría a su nueva misión como laboratorio. Los próximos 5 años en la vida del CB-1 serían los más creativos, desarrollando las tácticas y la tecnología que definirían el combate naval en la inminente era de los portaaviones. Esta invención silenciosa, realizada a bordo de un casco que debería haber sido desguazado, es el tema de nuestro próximo capítulo. Cómo el USS Langley inventó la forma en que los portaaviones luchan hoy. La historia de un portaaviones no comienza con aviones, sino con la audacia de una idea. En el capítulo anterior, vimos cómo la necesidad política del Tratado Naval de Washington y la visión pionera se encontraron con el humilde casco de un buque carbonero, el USS Júpiter. Ahora, exploraremos la transformación radical, el crisol de ingeniería en el que nació el USS Langley, el CB-1, y como este barco, apodado cariñosamente por su tripulación la Caja de Palomas, se convirtió en el laboratorio flotante que reescribió el futuro de la guerra naval. La conversión no fue una mera reforma, fue un desmantelamiento total y una reconstrucción de propósito, llevada a cabo en el astillero naval de Norfolk, Virginia, a partir del año 1920. La tarea era colosal. Era un intento de tomar una estructura diseñada para la fuerza bruta y la carga pesada y convertirla en una plataforma de precisión y velocidad. Los ingenieros se enfrentaron a un desafío casi filosófico: cómo transformar una bestia de 11.300 toneladas de desplazamiento, cuyo propósito era hundirse en el agua con carbón, en una nave ligera y eficiente para operaciones aéreas. El primer paso fue el desmantelamiento total de la identidad de carguero del USS Júpiter.
Se retiraron los grandes y robustos mástiles de carga que habían soportado el peso de las plumas y los equipos de manipulación de carbón. El vasto y complejo equipo de manejo de carbón, que incluía cintas transportadoras, tolvas y grúas diseñadas para transferir el oro negro a los acorazados en alta mar, fue cortado y retirado. Esto liberó no solo espacio vital en la cubierta principal, sino también los volúmenes internos que antes ocupaban los compartimentos de carbón. La retirada de estos elementos pesados permitió a los ingenieros redistribuir el peso y preparar el buque para la carga aérea, que si bien no era tan densa como el carbón, requería una estabilidad crítica. La estructura interna, antes dedicada al almacenamiento masivo y sucio de combustible sólido, fue limpiada y modificada para albergar hangares y talleres. Este espacio fue crucial. Los aviones navales de la época requerían mantenimiento constante, reparación de daños en alta mar y un almacenamiento seguro lejos de los elementos. La configuración turboeléctrica del antiguo Júpiter demostró ser una bendición inesperada. Al no requerir grandes calderas ni ejes de transmisión directa, su maquinaria era compacta, liberando un espacio cavernoso bajo la futura cubierta de vuelo, ideal para la nueva misión de almacenamiento y mantenimiento. El acero que había sido utilizado para proteger los depósitos de carbón ahora servía como la base de las cubiertas de hangar, transformando el interior del buque en un nido de aviación. La pieza central de la conversión, la innovación que definiría el futuro de la guerra naval, fue la cubierta de vuelo. Construida principalmente de madera tratada, esta cubierta se extendía a lo largo de 162 metros de eslora. La longitud era una necesidad crítica. En los primeros años de la aviación naval, los aviones, aunque ligeros, no disponían de motores suficientemente potentes para acelerar rápidamente. Necesitaban la mayor distancia posible para despegar con seguridad, especialmente si se enfrentaban a poco viento en la cubierta. Esta cubierta de madera, un gran tablón flotante de 162 metros, era el escenario de la revolución. Sobre la cubierta, se instalaron dos elementos de ingeniería cruciales que debían resolver el problema fundamental del despegue y el aterrizaje seguro. El primer desafío era el despegue. Para ayudar a los aviones a alcanzar la velocidad crítica, el Langley fue equipado con una catapulta de aire comprimido. Este mecanismo, primitivo para los estándares modernos, era esencial para lanzar aviones más pesados o cuando el viento de la cubierta no era suficiente para generar la sustentación necesaria. El operador de la catapulta, a menudo trabajando bajo la atenta mirada de los ingenieros, tenía que calcular la presión de aire necesaria en función del peso del avión y las condiciones del mar. Era una mezcla de ciencia y arte, y cada lanzamiento era una prueba de límites. El segundo y más complejo desafío era el aterrizaje. La solución fue el sistema de cables de frenado. Este concepto, que hoy damos por sentado en todos los portaaviones, fue probado y perfeccionado a bordo del CB-1. Se instalaron cables de acero tensados transversalmente a través de la cubierta de vuelo, conectados a un sistema de frenado hidráulico bajo la cubierta. El avión, a su vez, estaba equipado con un gancho de cola. El objetivo del piloto era simple en teoría, pero aterrador en la práctica: aterrizar en la cubierta a la velocidad precisa para que el gancho enganchara uno de los cables, deteniendo la aeronave de manera controlada en pocos metros. La tripulación de tierra tenía que idear y calibrar constantemente el sistema hidráulico, ajustando la tensión de los cables para cada tipo de avión. Era un proceso de ensayo y error. Cada error podía significar un accidente catastrófico. Pero la innovación más distintiva del USS Langley fue la solución al problema de la chimenea. En los buques de guerra de la época, las grandes chimeneas eran un mal necesario para la ventilación y la expulsión de gases de combustión. Sin embargo, estas estructuras creaban una turbulencia masiva en la cubierta de vuelo, haciendo que el flujo de aire fuera impredecible y mortal para un avión que intentaba aterrizar. La solución adoptada para el CB-1 fue la chimenea retráctil. Era una hazaña de la ingeniería, un tubo de escape que podía bajarse y guardarse en el casco cuando se realizaban operaciones de vuelo. Cuando se retraía, los gases de escape se canalizaban hacia la popa del buque a través de conductos horizontales, liberándose de manera discreta. Esta configuración eliminaba el obstáculo vertical y minimizaba la turbulencia del aire sobre la cubierta de vuelo, haciendo posible el aterrizaje y el despegue. Cuando no había vuelos, la chimenea podía elevarse para mejorar la ventilación interna. Este diseño ingenioso, aunque costoso, subrayó la prioridad dada a la funcionalidad de la aviación sobre la estética naval tradicional. Complementando la chimenea retráctil, la superestructura de mando, o isla, se mantuvo lateral y sorprendentemente simple.
A diferencia de los futuros portaaviones con sus grandes y complejas torres de mando, la del USS Langley era una estructura baja y minimalista ubicada a estribor. Esta configuración, que se convertiría en el estándar para los portaaviones, fue concebida para despejar la mayor parte de la cubierta para las operaciones aéreas. Desde esta pequeña isla, el oficial de vuelo podía comunicarse con los pilotos y dirigir la nave para posicionarla contra el viento, un proceso conocido como la creación del viento de cubierta, vital para reducir la velocidad relativa de aterrizaje de los aviones. El 20 de marzo de 1922, el buque completó su metamorfosis y fue recomisionado como el USS Langley con la designación CB-1. Era la encarnación física de la visión de sus pioneros. Pero la teoría es una cosa y la práctica en el mar es otra. Las pruebas iniciales fueron un torbellino de riesgo y experimentación. El USS Langley se dirigió a las tranquilas aguas de la bahía de Chesapeake y el Atlántico para comenzar sus pruebas de mar. La tripulación, una mezcla de ingenieros navales experimentados y aviadores intrépidos, se enfrentó a los problemas prácticos de la vida del portaaviones. ¿Cómo se mueve un avión en una cubierta estrecha y en movimiento? ¿Cómo se coordina el aterrizaje en medio de la niebla o la oscuridad? No había manuales. Estaban escribiéndolos. El momento culminante de la conversión, el instante en que el carbonero murió y el portaaviones nació por completo, tuvo lugar el 17 de octubre de 1922. Ese día, a bordo del CB-1, el teniente comandante Beryl C. Griffin se preparó para realizar el primer despegue oficial desde un portaaviones estadounidense. El avión, un biplano de pequeño tamaño, se colocó en la proa. El motor se encendió, el viento de la cubierta soplaba, y con la señal del oficial de vuelo, Griffin soltó los frenos. El rugido del motor resonó en el Atlántico, un sonido completamente nuevo para un buque que solo había conocido el silbido del vapor y el traqueteo del carbón. La aeronave recorrió la cubierta de madera, ganando velocidad. Para la tripulación que observaba, el momento debió haber sido de una tensión casi insoportable. Luego, con un esfuerzo visible, el biplano se elevó en el aire, superando la proa del USS Langley, reclamando el cielo para el buque. El éxito del despegue no solo fue un triunfo personal para Griffin, sino una prueba de que la cubierta de 162 metros era adecuada para su propósito y que el carbón había sido reemplazado por la promesa del poder aéreo. El siguiente paso, el más peligroso y el más crucial, llegó 3 semanas después, el 8 de noviembre de 1922. El teniente comandante Godfrey de Courcelles Chevalier, uno de los más valientes y visionarios aviadores de la Armada, fue el encargado de realizar el primer aterrizaje con gancho de cola. Aterrizar era infinitamente más difícil que despegar. Implicaba la coordinación perfecta entre el piloto, el oficial de señales en la cubierta que guiaba al avión con paletas, el precursor del moderno oficial de señales de aterrizaje, y el sistema de cables de frenado. Chevalier se acercó al USS Langley. La cubierta, vista desde el aire, era una pequeña tira de madera en movimiento, inclinándose ligeramente con las olas. Debía alinear su avión con una precisión increíble, manteniendo una velocidad constante y controlando el descenso. En ese momento, no existían ayudas de aterrizaje modernas. La confianza estaba depositada en la habilidad humana y en la rudimentaria tecnología del barco. El avión se acercó, la rueda de cola rozó la madera, y el gancho de cola descendió, buscando el cable. Hubo un instante de terrible suspenso, y luego el inconfundible sonido del metal enganchando la línea. El cable de acero se tensó bruscamente, el fluido hidráulico chilló bajo la cubierta y el avión de Chevalier se detuvo, de manera segura y controlada, en el centro de la pista de aterrizaje. El USS Langley había cumplido su destino. La hazaña demostró que la aviación naval de ala fija era factible en el mar. A partir de ese momento, el USS Langley se convirtió en el laboratorio de pruebas de la Armada de los Estados Unidos. Durante los siguientes 7 años, de 1922 a 1929, se le encargó la misión de desarrollar las tácticas, los procedimientos y la tecnología que hoy definen a la flota de portaaviones. Se inventó la forma en que los aviones se movían a la cubierta del hangar usando elevadores. Se perfeccionaron los sistemas de detención, aprendiendo a calibrar los cables para diferentes pesos y velocidades. Se desarrollaron las señales de aterrizaje que los oficiales de cubierta usarían para comunicarse con los pilotos. Se establecieron los procedimientos de reabastecimiento de combustible y municiones en condiciones de oleaje. El concepto de la guardia aérea, donde los aviones de combate permanecían listos para interceptar amenazas, nació a bordo del CB-1. El USS Langley no era un buque de guerra, era un buque escuela, una incubadora.
El verdadero legado del Carbonero, convertido en portaaviones, no fue su posterior servicio en la guerra, sino el conocimiento que generó. Cada piloto y cada marinero que sirvió en el CB-1 contribuyó a un cuerpo de experiencia que sería indispensable cuando la guerra llegó al Pacífico. Ellos fueron los que descubrieron cómo operar 35 aeronaves en 7 minutos, una cifra récord establecida en el año 1928, crucial para los futuros combates. La revolución silenciosa estaba completa. El USS Langley, el CB-1, había dejado su huella en la historia. Demostró que era posible operar una fuerza aérea masiva desde el mar. Su conversión radical, impulsada por la necesidad y ejecutada con audacia, no solo cumplió con las restricciones del tratado, sino que le dio a Estados Unidos una ventaja tecnológica y operativa fundamental. En los años venideros, este humilde pionero cedería el paso a buques más grandes y rápidos, como los portaaviones de la clase Lexington y Yorktown. Pero cada uno de esos gigantes de acero llevaba en su ADN la impronta del USS Langley. Habían heredado sus cables de frenado, su isla lateral y la doctrina de vuelo desarrollada en su sencilla cubierta de madera de 162 metros. El CB-1 se había ganado su lugar en la historia, no por las batallas que libró, sino por las batallas que enseñó a ganar. Nuestro próximo capítulo explorará cómo, a pesar de su edad y su diseño experimental, el USS Langley se encontró en la línea de fuego cuando el Pacífico estalló en llamas. La metamorfosis del Carbonero al portaaviones, descrita en el capítulo anterior, fue solo el preludio. Entre el año 1922 y el año 1929, el USS Langley, apodado con afecto la Caja de Palomas por su aspecto rectangular y su cubierta de vuelo de madera, se convirtió en el único y, por lo tanto, el más crucial campo de entrenamiento flotante de los Estados Unidos. No era un buque de guerra, sino una escuela, una cuna de innovación donde se estaba escribiendo, día tras día, el Manual de Operaciones Aéreas Navales del Futuro. Este periodo, conocido por los aviadores navales como la Edad Experimental, fue una era de alto riesgo y aprendizaje constante. Los aviadores y la tripulación del CB-1 no tenían referencias. Cada nueva maniobra, cada procedimiento de seguridad, cada pieza de equipo de cubierta era una invención original probada en el mar. Eran ingenieros de procesos tanto como pilotos. Uno de los problemas más inmediatos fue la necesidad de estandarizar el proceso de aterrizaje. En los inicios, los aterrizajes eran guiados por el simple gesto de banderas, pero la comunicación debía ser instantánea y precisa. A bordo del Langley nació el precursor del moderno oficial de señales de aterrizaje. Al principio, era un aviador valiente que se paraba en la popa del buque con un par de paletas de colores brillantes. Su función era simple y vital: ser el par de ojos del piloto que se acercaba, corrigiendo la velocidad, la altitud y la alineación. Este oficial, conocido cariñosamente como el LSO por sus siglas en inglés, desarrolló un lenguaje de señales universales. Una paleta levantada significaba que el avión estaba demasiado bajo. Una paleta bajada significaba que estaba demasiado alto. Las paletas cruzadas significaban: acelera y aborta el aterrizaje. Estas señales, desarrolladas a través de incontables intentos fallidos y éxitos, crearon una sincronía entre el aire y el mar que era desconocida hasta entonces. El Langley se convirtió en el escenario de una nueva forma de ballet de riesgo, donde la vida del piloto dependía de la coordinación visual con un hombre en la cubierta en movimiento. Otro desafío monumental era el manejo del tráfico aéreo. Cuando el CB-1 comenzó a operar con un grupo cada vez mayor de aviones, la coordinación se volvió caótica. Los aviones debían ser lanzados, recuperar su combustible y luego aterrizar y volver a ser lanzados en un ciclo continuo. El USS Langley fue el lugar donde se concibió el concepto de la torre de control de vuelo, aunque en una forma muy rudimentaria. Al principio, era solo una pequeña cabina en la superestructura de la isla, donde un oficial podía tener una vista sin obstáculos de toda la cubierta de vuelo. Desde allí, el oficial de control de aire coordinaba las salidas y las recuperaciones, usando sistemas de comunicación de radio primitiva y a veces simples banderas de señales. Este sistema, refinado a bordo del Langley, garantizaba que la cubierta estuviera libre de obstáculos para los aterrizajes que llegaban y que el siguiente avión estuviera listo en la catapulta. Para su despegue inmediato, esta gestión del tráfico, conocida como control de la cubierta, fue una de las contribuciones más duraderas del CB-1 a la doctrina naval. La tripulación del Langley no solo inventó procedimientos diurnos, sino que también conquistó la noche. Las operaciones nocturnas eran consideradas casi suicidas al principio. Sin radar, sin luces de pista sofisticadas,
y con solo la silueta oscura del barco contra el mar oscuro, los aterrizajes nocturnos requerían una valentía y una precisión sobrehumanas. A pesar de los accidentes, los aviadores del Langley persistieron. Desarrollaron el uso de luces simples de bengala a lo largo de la pista para delinear la cubierta. Utilizaron luces de señalización en la parte posterior del barco para dar al piloto un punto de referencia. Se perfeccionaron los procedimientos para mantener un patrón de espera seguro en la oscuridad hasta que se les diera la luz verde para el aterrizaje. El USS Langley se ganó el derecho de ser el primer portaaviones en demostrar la viabilidad del combate aéreo nocturno. Esta capacidad, de operar sin importar la hora del día, se volvería absolutamente crucial en la Segunda Guerra Mundial cuando los ataques sorpresa nocturnos se convirtieron en una táctica común. Una de las grandes pruebas de la eficiencia del Langley fue la invención del aterrizaje en masa. Los futuros portaaviones tendrían que ser capaces de recuperar rápidamente un escuadrón completo de aviones en un corto periodo de tiempo, especialmente después de una misión de ataque. El CB-1 practicó esto incansablemente. La clave del éxito era la velocidad. Tan pronto como un avión aterrizaba y enganchaba un cable, los tripulantes de la cubierta, los manejadores de cubierta, debían soltar el cable, desconectar el gancho y guiar el avión lejos de la línea de aterrizaje para dejar el camino libre para el siguiente avión, que ya estaba en su aproximación final. Los movimientos de los manejadores de cubierta se convirtieron en una coreografía precisa y frenética. Eran una marea de hombres moviendo aviones, repostando combustible, rearmando municiones y preparando el próximo lanzamiento. Este entrenamiento dio sus frutos. En el año 1928, el USS Langley logró un récord que asombró a la Armada: 35 aeronaves lanzadas en tan solo 7 minutos. Este récord demostró que el poder aéreo naval podía ser desplegado de manera masiva y rápida. La capacidad de concentrar el poder de fuego de un escuadrón completo era el sello distintivo de la guerra de portaaviones, y este récord, logrado en el casco de un carbonero reconvertido, fue la prueba definitiva de su doctrina. El Langley fue también la plataforma donde se desarrollaron los aviones que llevarían la lucha al enemigo. Durante este periodo, se probaron y modificaron los primeros bombarderos en picado navales, como el Curtiss F-8C Falcon y el Boat O-2 Corsair. El bombardero en picado se convertiría en el arma decisiva en la batalla de Midway. Su desarrollo implicó que los pilotos del CB-1 tuvieran que dominar la difícil técnica de sumergirse casi verticalmente sobre un objetivo, manteniendo la precisión de puntería y al mismo tiempo evitando el fuego antiaéreo. Asimismo, se probaron los aviones de reconocimiento de largo alcance. El Langley era el hogar de escuadrones encargados de determinar qué tan lejos podían llegar los aviones, qué tan precisas podían ser sus observaciones y qué tan confiables eran sus radios de comunicación en el vasto océano. Estos primeros escuadrones de reconocimiento establecieron los rangos de operación que definirían las distancias de seguridad y ataque en el Pacífico. La formación de aviadores en el USS Langley fue quizá su contribución más valiosa. Los pilotos que se entrenaron y perfeccionaron sus habilidades en esta cubierta estrecha y volátil se convirtieron en la columna vertebral del Comando Aéreo Naval. Hombres como Frank Jack Fletcher, que más tarde comandaría la fuerza de portaaviones en Midway y el Mar del Coral, y el capitán Joseph Mason Reeves, quien pasó de ser un pionero en la teoría a ser el comandante real del Langley y luego el padre de la aviación naval, forjaron sus principios a bordo de este buque. Se estableció la cultura de la aviación naval, una cultura de disciplina, de precisión, de pensamiento rápido y de una agresividad calculada. Si un piloto podía aterrizar con seguridad en el CB-1, podía aterrizar en cualquier lugar. La tripulación de cubierta, desde los hombres que manejaban el ascensor hasta los que tensaban los cables, desarrolló una pericia incomparable, formando una unidad simbiótica con los pilotos. La vida en el Langley era espartana. Como un antiguo carbonero, los alojamientos no eran lujosos y la constante actividad de vuelo significaba que el ruido y la tensión nunca cesaban. Sin embargo, el orgullo de la tripulación era inmenso. Sabían que estaban haciendo historia. El CB-1 fue la escuela donde se probaron los límites del alcance naval y el poder aéreo. Se determinó la cantidad de combustible necesario, la cantidad de aviones que una nave podía mantener operativos. Y, lo más importante, se creó la doctrina de ataque de portaaviones: utilizar el avión como el arma principal y mantener el barco capital fuera del alcance de los cañones enemigos. Para el año 1928, el trabajo del USS Langley como laboratorio principal estaba llegando a su fin. Los datos habían sido recopilados, los procedimientos estaban escritos, y la primera generación de aviadores estaba lista.
La Armada de los Estados Unidos ya estaba construyendo la segunda generación de portaaviones, los gigantes USS Lexington y USS Saratoga. Estos nuevos buques, convertidos a partir de cascos de cruceros de batalla, eran más rápidos, más grandes y capaces de transportar el doble o el triple de aviones. El USS Langley había cumplido su misión de incubadora. Había pasado de ser una prueba de concepto arriesgada a ser el buque que probó la viabilidad, la velocidad y la potencia del arma aérea naval. La segunda generación de portaaviones se beneficiaría directamente de las lecciones, los accidentes y las innovaciones nacidas en la cubierta de 162 metros de la Caja de Palomas. Con la llegada de los nuevos y más potentes portaaviones en el año 1929, el rol del USS Langley como buque de línea de combate y experimentación primaria llegaría a su fin. Pero su historia no terminó allí. De hecho, su destino final, su sacrificio en la guerra, estaba a punto de comenzar. El CB-1 estaba a punto de experimentar una segunda metamorfosis, un nuevo papel que lo llevaría de vuelta a sus humildes raíces logísticas, pero esta vez con la sombra inminente de la guerra planeando sobre él. Este giro en su historia es el tema de nuestro próximo capítulo, su conversión a tender de hidroaviones. Los años 1928 y 1929 marcaron un cambio fundamental en el destino del USS Langley. La experimentación había terminado y los resultados eran innegables. La pequeña cubierta de madera de la Caja de Palomas había demostrado que el portaaviones era el futuro de la guerra naval. Sin embargo, el mismo éxito de Langley firmó el fin de su primera vida. El laboratorio había producido especímenes de combate superiores. La llegada de los gigantescos USS Lexington y USS Saratoga a la flota anunció una segunda generación de portaaviones. Estos nuevos buques no eran conversiones modestas, sino colosos nacidos de cascos de cruceros de batalla no terminados. Eran más rápidos, alcanzando 33 nudos. Eran más grandes, capaces de transportar el triple de aviones. Y eran el resultado directo de cada lección sangrienta y cada procedimiento exitoso ideado a bordo del CB-1. El Lexington y el Saratoga asumieron inmediatamente el papel de portaaviones de primera línea, y el pequeño, lento y ya obsoleto Langley fue relegado a un papel secundario. Pero la obsolescencia técnica no fue la única fuerza que impulsó el cambio de Langley. La política internacional jugó un papel igualmente crucial. Tras el Tratado Naval de Washington del año 1922, que limitó el tonelaje de los buques capitales, siguió el Tratado Naval de Londres, firmado en el año 1930. Este nuevo acuerdo buscaba limitar aún más el tamaño y el número de buques de guerra de las principales potencias mundiales. Para el año 1937, la Armada de los Estados Unidos necesitaba desesperadamente liberar tonelaje. Los nuevos portaaviones estaban en construcción y la regla de limitación de tonelaje para buques de línea de combate se aplicaba de manera estricta. El USS Langley, con su tonelaje de 11.500 toneladas, era un activo sacrificeable en el papel, pero invaluable en la realidad. La solución diplomática y militar que encontró la Armada fue redefinir el rol de Langley, lo que liberaría su tonelaje para la construcción de nuevos y más potentes portaaviones. En el año 1937, el USS Langley fue sometido a su segunda y más dramática conversión. Fue despojado de la designación CB-1, portaaviones, y se le otorgó la designación AV-3, tender de hidroaviones. Este cambio fue más que un simple cambio de letras en su casco. Fue una mutilación deliberada de su cubierta de vuelo. La popa de la cubierta de vuelo, que había visto nacer el concepto del aterrizaje con cable de retención, fue retirada y reemplazada por una cubierta de manipulación de carga. Se instaló una grúa masiva para levantar hidroaviones desde el agua hacia la cubierta para reparaciones y reabastecimiento. Aunque conservó la sección de proa de su cubierta de vuelo, la mitad restante fue eliminada para siempre. El buque ya no podía lanzar o recuperar aviones con ruedas. Su nuevo propósito era apoyar a los aviones que amerizaban. El papel de la AV-3 se convirtió en un pilar logístico esencial. Ser una base móvil y flotante para los hidroaviones de reconocimiento de larga distancia, como el PBY Catalina. Estos hidroaviones no necesitaban una pista de aterrizaje, sino aguas abiertas para amerizar. El Langley se convertiría en su hogar, su taller de reparaciones, su depósito de combustible y su punto de reabastecimiento en los vastos y remotos atolones del Pacífico. El escenario de su nuevo drama era el lejano oriente, donde la Armada de los Estados Unidos mantenía una presencia estratégica con la flota asiática. El USS Langley fue enviado a la base de Cavite, en Filipinas, para asumir su crucial papel. En el Pacífico, el AV-3 no era un portaaviones lamoroso. Era un buque de servicio duro.
Su misión era vital: extender el alcance de la Armada más allá de las bases terrestres. Los hidroaviones eran los ojos de la flota, volando miles de millas en misiones de reconocimiento que duraban muchas horas. La capacidad de reabastecer, reparar y reacondicionar estos aviones en puntos remotos era la diferencia entre una misión exitosa y un desastre. El Langley, lento y ya desarmado en gran medida, se dedicó a esta nueva rutina. Sus tripulantes se convirtieron en mecánicos de precisión y expertos en logística. Aprendieron a izar y botar los grandes hidroaviones en mares agitados y a manejar las peligrosas operaciones de repostaje en medio del océano. El buque se convirtió en una estación de servicio flotante, proporcionando a los escuadrones de patrulla de larga distancia el apoyo que necesitaban para vigilar las crecientes tensiones en el Pacífico Occidental. Cavite, con sus palmeras y su clima tropical, se convirtió en el hogar temporal de la V-3. El puerto era un hervidero de actividad naval y un punto estratégico de control de rutas marítimas. La Armada estadounidense, consciente de la inestabilidad en la región y de la agresiva expansión imperial del Imperio de Japón, dependía cada vez más de la capacidad de reconocimiento del Langley. Sus hidroaviones patrullaban sin cesar las aguas entre las islas Filipinas y la costa de Asia, buscando señales de movimientos hostiles. Este trabajo de reconocimiento y patrulla fue silencioso y rara vez reconocido, pero fue la primera línea de defensa de los Estados Unidos en el Pacífico. El Langley, el viejo guerrero convertido en nodriza, fue el soporte que permitió que los ojos de la Armada se mantuvieran abiertos. A pesar de su nueva apariencia y rol, la esencia del Langley como buque de aviación seguía intacta. Sus tripulantes heredaron el espíritu innovador de la generación CB-1. Entendieron que, incluso en su función de apoyo, su misión era crucial para la defensa de las Filipinas. A medida que el año 1940 avanzaba y la guerra en Europa se intensificaba, la flota asiática se dio cuenta de que el enfrentamiento era inevitable. Los preparativos en Cavite se aceleraron. El AV-3 no estaba destinado a una gloriosa batalla de cañones, sino a la supervivencia logística en un teatro de operaciones vasto y hostil. Su valor ya no residía en su capacidad de ataque, sino en su capacidad de sostener la lucha a distancia. El antiguo carbonero y exportaaviones, rebautizado como tender de hidroaviones, era ahora un elemento vital, un nodo de apoyo móvil en la compleja red logística del Pacífico. Su historia había dado un giro completo, pasando del buque de guerra experimental a la herramienta de apoyo silenciosa. Sin embargo, en el horizonte ya se cernían las nubes de la guerra. La relativa paz de la bahía de Manila no duraría. El USS Langley, un buque que siempre estuvo a la vanguardia de la innovación o en el centro de la necesidad estratégica, se encontraba una vez más en la línea de fuego, a miles de millas de caza. Su tercer y último acto estaba a punto de comenzar, un capítulo que lo llevaría de vuelta a las operaciones de primera línea y al sacrificio final en el caos del combate. La misión final del viejo AV-3 sería la más peligrosa de su larga y ajetreada vida, la entrega desesperada de aviones de combate para un aliado acorralado. La mañana del 7 de diciembre de 1941 amaneció como cualquier otra en el Pacífico. El viejo USS Langley, con su designación AV-3 y su nueva identidad como nodriza de hidroaviones, se encontraba lejos del desastre inminente. La suerte, que a menudo favorece a los viejos buques experimentales, quiso que el antiguo portaaviones no estuviera en la base de Cavite, en Filipinas. Si hubiera estado allí, la Fuerza Aérea Imperial japonesa lo habría destruido en el primer día de hostilidades, junto con la mayor parte de la flota asiática. El impacto del ataque a Pearl Harbor, la destrucción de la Fuerza Aérea en Filipinas y la subsiguiente invasión japonesa a través de todo el sudeste asiático golpeó a la tripulación de la V-3 con una mezcla de horror y finalidad. La guerra que habían estado patrullando en la distancia, la tensión que habían estado vigilando desde el borde, había estallado. Ya no había vuelta atrás. Su papel como buque logístico de apoyo se transformó instantáneamente en un papel de supervivencia, pronto en una misión desesperada de rescate. Los primeros meses del año 1942 fueron un periodo de retirada constante y catastrófica para los aliados. Malasia cayó. Singapur, la supuesta fortaleza inexpugnable, se rindió. Las islas, las bases navales y las reservas de recursos naturales caían una tras otra en la implacable marea japonesa. La última línea de defensa, el último baluarte que quedaba para frenar el avance hacia Australia y la India, eran las Indias Orientales holandesas, en particular la isla de Java. Se creó a toda prisa una fuerza conjunta, el Comando Americano-Británico Holandés-Australiano, conocido por sus siglas ABDA. Su misión era simple, aunque casi imposible: mantener la línea de Java a toda costa.
Para cumplir esta misión, necesitaban una cosa más que ninguna otra: aviones de combate. En medio del caos logístico y la huida, se formuló una misión de importancia crítica. El viejo AV-3, el lento tender de hidroaviones, sería llamado a su vieja vocación de buque de aviación, aunque de una manera limitada. La misión era transportar aviones de combate para reforzar a los escuadrones aliados que luchaban en Java, ya que los aeródromos terrestres de Australia eran demasiado remotos para que los aviones llegaran por sus propios medios sin una escala de reabastecimiento imposible. El Langley tenía la capacidad única, aunque ya obsoleta, de transportar un gran número de aviones en su cubierta, y, crucialmente, tenía el tonelaje liberado del Tratado de Londres, lo que la hacía disponible para esta tarea. El AV-3 navegó hacia Australia, al puerto de Fremantle. Allí, en medio de la atmósfera febril de una nación que se preparaba para una invasión inminente, recibió su preciosa y vital carga. Los aviones que iban a bordo eran los robustos cazas Curtiss P-40, modelos probados en combate. Estos aviones eran la esperanza final de Java. La tripulación del Langley supervisó la carga cuidadosa de 32 cazas P-40 desarmados y parcialmente desmantelados. Los fuselajes, alas y otros componentes fueron cuidadosamente izados y acomodados en la cubierta de popa del tender, que una vez fue el área de aterrizaje. Los aviones estaban embalados en grandes cajas, lo que protegía su delicada estructura pero los hacía extraordinariamente voluminosos. Esta carga transformó al AV-3 de un buque de apoyo en un transportador de material, una barcaza de alto valor que se movía lentamente. Cada caja representaba la vida de un piloto y la posibilidad de derribar a un bombardero japonés. El AV-3 zarpó hacia el oeste, con destino a Tjilad, Java. Su escolta era mínima, apenas una sombra de protección. Su ruta lo llevaría directamente a través de aguas que ya no eran aliadas. El mar de Java, el estrecho de Makassar, todos los puntos de su navegación estaban, en el mejor de los casos, disputados y en el peor, controlados por las fuerzas navales y aéreas japonesas, que en ese momento de la guerra poseían una superioridad abrumadora. El peligro no venía de un encuentro naval en regla, sino de la certeza de la intercepción aérea. El viaje fue una odisea de tensión. La velocidad del viejo buque era penosamente lenta, apenas alcanzando los 11 o 12 nudos. Cada día de navegación bajo el sol ardiente del Ecuador significaba un día más en el que el Langley permanecía vulnerable y expuesto. La tripulación, hombres acostumbrados a la rutina de los hidroaviones y al aburrimiento de la patrulla, vivía ahora en un estado constante de alerta. El simple avistamiento de un pájaro o una ola inusual podía provocar un escalofrío en la cubierta. El calor tropical era sofocante, pero nadie se atrevía a bajar la guardia. Sabían que el destino de Java dependía, en parte, de la llegada de esa carga de 32 cazas P-40. Este no era el glamoroso combate de los grandes portaaviones de la segunda generación, el Lexington o el Saratoga, que luchaban en alta mar. Esta era la guerra desesperada de la logística, la prueba de fuego para un buque que nunca fue diseñado para el combate. El puerto australiano de Fremantle hervía con una actividad febril y desesperada. La amenaza japonesa ya no era una posibilidad distante, sino una realidad inminente que se cernía sobre el continente. En el muelle, el USS Langley, con su designación de buque nodriza de hidroaviones, AV-3, no se parecía en nada a un buque de guerra. Parecía una extraña y gigantesca barcaza, una plataforma flotante sobrecargada, lista para un viaje a través de un teatro de operaciones que se incendiaba. La cubierta del antiguo portaaviones, que había sido la cuna de la aviación naval, ahora estaba abarrotada hasta el límite. Ya no era una pista de aterrizaje ni una plataforma de servicio para hidroaviones. En su lugar, se levantaban pilas de madera y metal, cajones voluminosos y resistentes, cada uno conteniendo las piezas del puzzle de la supervivencia aliada. Dentro de esas cajas, embalados con cuidado meticuloso, se encontraban los 32 cazas Curtiss P-40, los únicos refuerzos aéreos que llegarían a Java a tiempo. La imagen era un estudio de la vulnerabilidad. El AV-3 había sido un buque rápido en su juventud, el primer portaaviones. Pero ahora, con 3 décadas de servicio y un peso muerto de aviones y componentes apilados sobre la cubierta que no estaba diseñada para sostenerlos de esa manera, su centro de gravedad se había elevado de forma peligrosa. Cada ola, cada ráfaga de viento lateral, convertía su lento bamboleo en una fuente de profunda ansiedad para la tripulación. Los oficiales temían no solo el fuego enemigo, sino una tormenta tropical repentina que pudiera hacer volcar la nave, o al menos arrojar la preciosa carga por la borda. El viaje comenzó bajo un manto de ansiedad compartida.
La escolta era mínima, 2 destructores de la Marina de los Estados Unidos, el USS Whipple y el USS Edsel. Eran buques valientes, pero su misión de proteger a Langley era como la de 2 perros guardianes protegiendo a un elefante cojo a través de una selva infestada de tigres. Su única ventaja era la discreción y la velocidad de la noche. La ruta a Tjilat-Hab, el puerto de Java al que se dirigían, era un laberinto geográfico de la peor calaña. No había una ruta segura. El mar de Timor estaba saturado de patrullas japonesas. Los estrechos de las islas Sunda, que debían cruzar para llegar al Océano Índico y acercarse a Java, eran cuellos de botella controlados por las bases aéreas japonesas en las islas recientemente capturadas. Cada milla navegada era una elección entre el riesgo de la emboscada submarina en alta mar y el riesgo del ataque aéreo en los canales angostos. El comandante de Langley, el capitán comandante Robert L. Henderson, había asumido una tarea que rozaba lo imposible. Su orden era clara: entregar la carga. La vida de la V-3 era prescindible. El contenido de sus cajas, no. A medida que el convoy se adentraba en el vasto desierto azul del Océano Índico, la tensión creció. La lentitud del Langley era su maldición. Apenas lograban mantener una velocidad constante de 11 nudos. El viejo motor turboeléctrico, que en su momento había sido una maravilla de la ingeniería, gemía y traqueteaba bajo el esfuerzo, marcando un ritmo de tortuga. Cada hora que pasaba, el buque permanecía expuesto durante 60 minutos más. La tripulación, acostumbrada a la monotonía de las patrullas logísticas, se convirtió en una máquina de observación. Se organizaron vigías con la orden estricta de buscar cualquier señal, por tenue que fuera: el humo distante de un buque de guerra, el rastro blanco de la estela de un submarino, o lo más temido de todo, el punto negro y lejano de un avión de reconocimiento. El calor tropical era implacable. El sol era una bola de fuego que castigaba a los hombres que trabajaban en la cubierta, y el aire era pesado y húmedo. Los hombres no podían descansar. Bajo cubierta, el aire era espeso viciado, con el olor a aceite, sudor y el miedo silencioso. Las noches ofrecían un breve respiro, pero también intensificaban la sensación de aislamiento. Navegar de noche significaba que cualquier buque japonés sería casi invisible hasta que estuviera peligrosamente cerca. Las luces estaban apagadas. El Langley y sus destructores se movían como fantasmas en la oscuridad. El único consuelo eran las estrellas del hemisferio sur, extrañamente brillantes, que servían de recordatorio de la inmensidad del universo y la insignificancia de su pequeño convoy en el gran drama de la guerra. Hubo una noche en particular, al acercarse a las primeras islas del archipiélago indonesio, en la que la tensión alcanzó su punto álgido. Un vigía reportó una luz en el horizonte. No era el destello de un faro, sino una luz que se movía, lo que indicaba un buque. El capitán Henderson ordenó un cambio de rumbo inmediato. La radio se mantuvo en silencio absoluto, una regla no negociable. Durante horas, el V-3 se desvió lentamente de su curso, la tripulación paralizada por la escucha, preguntándose si el buque que habían visto era un mercante neutral, una patrullera aliado, lo que era más probable, un destructor japonés a la caza. El amanecer reveló un mar vacío, y el Langley volvió a su curso con los nervios a flor de piel. Pero el incidente sirvió como un escalofriante recordatorio de que estaban siendo observados, o al menos que estaban navegando en el territorio del enemigo. El manejo de la carga de P-40 era un desafío logístico continuo. Los aviones no venían como carga paletizada. Eran cajas gigantescas, sensibles al movimiento. El personal de ingeniería y los marineros pasaban gran parte de su tiempo revisando y reforzando las estivas. Las cuerdas se aflojaban con el movimiento, la madera chirriaba. Era un trabajo constante para evitar que la carga, que era su única razón de ser, se autodestruyera antes de la entrega. Para un buque militar, era una humillación. La carga dictaba su velocidad, su maniobra y su supervivencia. El capitán Henderson y sus oficiales estaban constantemente consultando mapas y reportes de inteligencia. La información era escasa y a menudo obsoleta. Los reportes de radio que llegaban intermitentemente eran sombríos. Otro buque hundido, otra base perdida. El cerco sobre Java se estaba cerrando rápidamente. Esto no solo aumentaba la presión, sino que reducía drásticamente su ventana de oportunidad. Tenían que llegar antes de que el puerto de Tjilat-Hab fuera invadido o bloqueado, antes de que el ejército imperial japonés llegara a los aeródromos a los que estaban destinados los cazas. La tripulación de los destructores, el Whipple y el Edsel, también sufría. Su misión era frustrante. No podían separarse de su carga, lo que significaba que su velocidad se limitaba a la del Langley.
Sus capitanes sabían que si se encontraban con un escuadrón japonés de superficie o aire, su poder de fuego era insuficiente para proteger al lento convoy. Su principal papel era el de ser detectores y, si llegaba el caso, rescatadores. A medida que el Anglais avanzaba hacia el oeste, la esperanza se mezclaba con el terror. Cada día los acercaba a Java, pero también a la zona de máxima concentración aérea japonesa. Habían navegado exitosamente a través de la boca del lobo, pero aún tenían que adentrarse en sus fauces. La disciplina a bordo era estricta, pero la moral se sostenía por un sentido de misión. Los marineros no se veían a sí mismos como meros transportistas, se veían como la última esperanza. El capitán Henderson a menudo caminaba por las cubiertas, hablando con los hombres, asegurándose de que entendieran que lo que llevaban a bordo no era simplemente carga, sino munición para la defensa de una causa. El amanecer del 25 de febrero trajo un breve atisbo de optimismo. El convoy ya había pasado la mayoría de los estrechos peligrosos. Estaban en el Océano Índico, al sur de Java, y el destino estaba al alcance de la mano. Los oficiales de navegación calcularon que, si todo iba bien, llegarían a Tjilat-Hap en menos de 48 horas. Se habían superado a sí mismos, pero el peligro en el Océano Índico era aún más insidioso. Aunque los japoneses concentraban su fuerza naval en el mar de Java, sus patrullas aéreas de largo alcance y sus submarinos operaban en esta zona. Ahora, ya no podían depender de la oscuridad. El día era su enemigo más grande. El AV-3 se convirtió en un buque rezando en silencio por las nubes, por la niebla, por cualquier cosa que pudiera oscurecer su silueta. El último día de navegación fue un tormento. La tripulación ya no solo buscaba aviones, sino también las cimas de las montañas de Java, la prueba física de que la meta estaba cerca. El aire caliente, la cubierta vibrante y el sonido monótono de los motores se habían fusionado en un zumbido de ansiedad constante. Cuando el 26 de febrero terminó, y las luces de Java ya no estaban muy lejos, se sintió una oleada de euforia. Habían llegado. La misión estaba casi completa. Solo unas pocas millas más, unas pocas horas de navegación en la relativa seguridad de la costa sur. Se imaginaron el bullicio del puerto, la descarga frenética de los P-40 y el sonido de los motores de esos cazas por fin en el aire, listos para defender a Java. La noche pasó sin incidentes, reforzando la sensación de victoria. El sol del 27 de febrero de 1942 se elevó sobre el horizonte, prometiendo el final de la odisea. A mediodía, el Anglais debía estar seguro en el puerto. El capitán Henderson estaba en el puente, observando el mar, el corazón lleno de la satisfacción que solo un comandante puede sentir tras completar una misión casi imposible. La fragilidad de esa esperanza se hizo añicos poco después de las 10 de la mañana. Fue un único punto en el cielo lo que cambió todo. Un avión de reconocimiento. No era un caza, sino un avión japonés de largo alcance, patrullando. El piloto japonés, al ver el lento y desgarbado buque cargado hasta el tope, con la forma inconfundible de un portaaviones antiguo y una escolta mínima, supo que había tropezado con un tesoro. El mensaje de detección se transmitió por radio a las bases aéreas japonesas más cercanas. La calma tensa de los días de navegación se rompió instantáneamente. El USS Langley se había deslizado a través de los estrechos y la patrulla naval, pero no había escapado al ojo omnipresente de la Armada Imperial. A tan solo 75 millas de su destino, con el olor a tierra de Java en el aire, se convirtió en un buque que ya no huía, sino que esperaba, sabiendo que su suerte finalmente se había agotado. La carga de la última esperanza estaba a punto de convertirse en la carga de su propia tumba, el preludio del sacrificio que se relataría en el siguiente capítulo. La determinación de la tripulación era palpable. Llevaban a bordo no solo el cargamento, sino también a los pilotos y personal de tierra que montarían y volarían esos aviones. Había una hermandad silenciosa entre los marineros y los aviadores, todos unidos por el objetivo común de llegar a Java. El capitán, consciente de que su buque era un blanco fácil y de que se acercaban al teatro de operaciones final, navegaba de noche, tratando de utilizar la oscuridad como su único camuflaje. El 27 de febrero de 1942, el AV-3 estaba a solo unas pocas horas de su destino. Había escapado la intercepción naval. El viaje a través de los estrechos había sido un milagro. Estaban casi allí. La tripulación ya se preparaba para la descarga en Tjilat-Hap, pero el milagro no se completó. A eso de las 11 de la mañana, mientras navegaban a 75 millas al sur de Java, fueron avistados por un avión de reconocimiento japonés. La radio del Langley emitió la señal de peligro, sabiendo que la intercepción era inminente.
Apenas una hora después del avistamiento, 9 bombarderos bimotores Betty de la Armada Imperial japonesa llegaron a la escena. El AV-3, a pesar de su pequeño armamento de 4 cañones de 3 pulgadas, se defendió con ferocidad. La tripulación de artillería, entrenada en la calma de la paz, se enfrentó ahora al infierno de la guerra total. Los aviones japoneses, en perfecta formación, comenzaron sus ataques de bombardeo en picada. El Langley, lento y cargado hasta el borde con aviones sin montar en su cubierta, no podía evadir los ataques. Los primeros ataques fallaron por poco, levantando enormes columnas de agua que empaparon la cubierta. Pero el segundo ataque fue devastador. 2 bombas impactaron cerca de la cubierta delantera, destruyendo la línea de flotación y provocando un incendio incontrolable. El viejo casco de acero, concebido para el carbón y convertido en el primer portaaviones, no pudo resistir el poder de las bombas modernas. A continuación, vinieron más impactos, 3 más, 1 en la línea de flotación y 2 directamente sobre la cubierta. El golpe fue catastrófico. Los depósitos de combustible de aviación explotaron. La cubierta se convirtió en un infierno de llamas, humo y restos de metal retorcido. La carga vital de 32 cazas P-40 fue incinerada antes de que pudieran ser usados. El AV-3 estaba condenado. El capitán, sabiendo que el buque se hundía lentamente y ardiendo sin control, y consciente de que no había esperanza de salvar ni el buque ni la carga, dio la orden de abandonar el buque. El sacrificio de su tripulación, su determinación de llevar esos aviones hasta el final, había culminado en la pérdida total, pero no en la rendición. Los hombres fueron rescatados por los buques de escolta que habían permanecido cerca. El objetivo final, sin embargo, no fue permitir que el AV-3 cayera en manos del enemigo. Un buque de escolta lanzó 2 torpedos para asegurar que el viejo portaaviones, el buque que había dado a luz a la aviación naval, encontrara un final rápido y limpio. El USS Langley, el CB-1, el AV-3, se hundió bajo las olas del mar de Java, llevándose consigo la esperanza de Java y convirtiéndose en un cementerio submarino, un monumento silencioso al compromiso desesperado en una guerra que apenas comenzaba. La misión de rescate había terminado en sacrificio, pero la leyenda del primer portaaviones de Estados Unidos, un buque que sirvió en 3 roles distintos, perduraría en el recuerdo de los hombres que lo llevaron al infierno. El 27 de febrero del año 1942 debía haber sido el día del triunfo logístico para el viejo AV-3. El buque, que llevaba consigo la esperanza aérea de la última defensa aliada en el sudeste asiático, se había deslizado milagrosamente a través de las rutas marítimas controladas por el enemigo, superando el peligro de los submarinos y los buques de superficie. Estaban a tan solo unas pocas horas de Thilat Hab, el puerto de Java donde desembarcarían los 32 cazas P-40 que tanto se necesitaban. La sensación de alivio entre la tripulación era casi palpable. Creían haber burlado al destino y a la geografía. Pero el vasto Pacífico no perdona. Poco después de las 10 de la mañana, un solitario ojo japonés detectó el convoy. Era un avión de reconocimiento de largo alcance, y su informe selló el destino del USS Langley. La noticia de que un buque de alto valor que transportaba aviones se dirigía a Java desencadenó una respuesta inmediata y brutal por parte de la Armada Imperial japonesa. La esperanza aliada se había convertido en un blanco prioritario. El ataque se materializó aproximadamente al mediodía. El sol ecuatorial era cegador, el mar de un azul brillante y traicionero. Desde el cielo, aparecieron 9 bombarderos bimotores Mitsubishi G4M, conocidos por los aliados como Betty. Eran aviones modernos, rápidos y poderosos, portadores de una carga mortal de bombas diseñadas para hundir buques de guerra. El AV-3, por otro lado, era un fósil naval de la Primera Guerra Mundial. Su velocidad, apenas capaz de alcanzar los 12 nudos, lo hacía incapaz de maniobrar eficazmente para evadir el bombardeo en picada. Su armamento defensivo, limitado a 4 cañones de 3 pulgadas, era patético frente a la velocidad y la altitud de los incursores. Era una batalla desesperadamente desigual, el buque que había parido la era de la aviación naval enfrentándose a la modernidad que él mismo había ayudado a crear. La tripulación del Langley luchó con la desesperación de hombres que sabían que el fracaso de su misión significaba la caída de un continente. Los artilleros dispararon sin descanso. Sus proyectiles anticuados eran meros irritantes para los rápidos bombarderos japoneses. El capitán ordenó el zigzagueo a máxima velocidad, una farsa de evasión para un casco tan lento, intentando desesperadamente evitar ser alineado por los pilotos japoneses. La primera ola de bombas falló, levantando enormes penachos de agua que cayeron sobre el buque, ensordeciendo la tripulación, pero el alivio fue fugaz.
Los japoneses se reagruparon para la segunda pasada, y esta vez fueron precisos. El Langley recibió el primer impacto fatal. Una bomba cayó en su cubierta de popa, donde se habían apilado meticulosamente los cajones de los cazas P-40. La explosión no solo destruyó el fuselaje y las alas empaquetadas, sino que también inició un incendio masivo. El fuego se propagó rápidamente, avivado por los restos de combustible de aviación que aún se encontraban en el buque. El aire se llenó de humo negro y acre, y el calor se hizo insoportable. Luego, vinieron el segundo y el tercer impacto, casi simultáneos. Estas bombas perforaron el casco por debajo de la línea de flotación. El viejo esqueleto de acero, diseñado para transportar carbón y modificado para la experimentación, no tenía la compartimentación ni el blindaje de un buque de guerra moderno. El agua salada se precipitó a través de los agujeros, inundando las salas de máquinas y las bodegas. La lista comenzó inmediatamente, inclinando el buque hacia estribor. El comandante de la V-3 observó el desastre. La cubierta de popa era ahora un horno rugiente. Los 32 cazas P-40 que representaban la última esperanza de Java se habían ido. No solo el buque estaba condenado, sino que su misión había fallado. La entrega no se realizaría. A bordo, el personal de tierra y los pilotos que esperaban volar esos aviones se enfrentaron a la misma y terrible verdad. La única prioridad ahora era la vida de los hombres. El buque, ardiendo y hundiéndose, siguió siendo atacado hasta que los bombarderos japoneses agotaron sus municiones. Cuando se retiraron, dejando atrás una escena de destrucción y desesperación, el USS Langley se había quedado sin poder, sin gobierno y con su proa pesadamente hundida. El capitán no dudó. Con la certeza de que el buque se hundiría y la necesidad absoluta de evitar que el casco cayera en manos del enemigo para su posible salvamento o el conocimiento de los daños, se dio la orden de abandonar el buque. La evacuación fue tan ordenada como podía serlo en medio de un infierno de fuego y humo, con la tripulación lanzándose a las aguas infestadas de tiburones. Los buques de escolta, el destructor USS Whipple y el destructor USS Edsel, se acercaron con valentía a las aguas en llamas para recoger a los supervivientes. Al terminar el rescate, se enfrentaron a la tarea final y más dolorosa, la eutanasia naval. Era impensable que el Langley, un símbolo, el buque madre de toda la aviación naval estadounidense, fuera capturado. El USS Whipple lanzó 2 torpedos contra el casco en llamas y que se hundía lentamente. Las explosiones sellaron su destino, acelerando su caída a las profundidades. El USS Langley, CB-1 en sus días de gloria y AV-3 en su último sacrificio, desapareció bajo las olas del mar de Java, a 75 millas al sur de Trilhat, un 27 de febrero de 1942. El final del Langley fue en gran medida oscurecido por el desastre general que se desarrollaba en el Pacífico en aquellos días. La caída de Java, la masacre de la flota Abda y la subsiguiente pérdida de miles de hombres y barcos significaron que el naufragio del antiguo portaaviones se convirtió en poco más que una nota a pie de página en los caóticos registros de guerra. Su ubicación exacta se perdió, un secreto bien guardado en el fondo del mar. Durante 75 años, el Peci del Langley fue un fantasma. Los registros de la guerra eran incompletos, los relatos de los supervivientes variaban, y el lugar exacto donde los destructores lo habían hundido se convirtió en parte del mito y la leyenda de la flota asiática. El mar de Java, poco profundo pero vasto y lleno de naufragios, lo guardó celosamente. Finalmente, en el año 2017, un equipo de exploración submarina, utilizando sonares de barrido lateral de última generación y vehículos operados a distancia, ORO Versus, localizó los restos. La búsqueda, guiada por nuevos análisis de los registros de navegación y los informes de acción, culminó con el descubrimiento del pecio del buque que fue el primer portaaviones de Estados Unidos. El descubrimiento del pecio reveló una verdad sombría pero tranquilizadora. El Langley descansaba en el lecho marino, roto en varias secciones importantes. Las imágenes de alta definición mostraron claramente la mutilación de su casco, confirmando los devastadores impactos de las bombas japonesas y la violenta rotura causada por los torpedos estadounidenses. La sección de popa, donde se había ubicado la cubierta de aterrizaje original y donde la carga de P-40 había sido incinerada, estaba gravemente dañada, un testimonio silencioso de la ferocidad del ataque del 27 de febrero. El hallazgo del pecio no fue un acto de saqueo, sino de confirmación histórica. El sitio fue inmediatamente reconocido como una tumba de guerra protegida. Los restos de la V-3 permanecen intactos, un monumento silencioso al sacrificio. Lo que el pecio reveló fue que el buque que había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, la reconversión más radical y la obsolescencia técnica, murió a manos de la misma arma que ayudó a forjar.
la aviación naval moderna. La historia del USS Langley es la historia de la innovación y su costo en la guerra. Nació de una visión radical: transformar un simple buque carbonero, el USS Júpiter, en un campo de aviación flotante. Su designación CB-1 no fue solo una matrícula, fue prefijo de toda una nueva era de guerra marítima. Desde sus cubiertas, los pilotos aprendieron a aterrizar sobre un buque en movimiento, una hazaña que antes se creía imposible. Dio a luz a la tecnología y la doctrina que, irónicamente, llevó a su propia destrucción. El Langley demostró que el portaaviones era el verdadero sucesor del acorazado. Sin los sacrificios, los fracasos y los éxitos de su época experimental, naves como el Enterprise, el Yorktown o el Saratoga nunca habrían llegado a existir. Llevaba en sus entrañas la semilla de la victoria aliada en el Pacífico, que se cosecharía años después en Midway y más allá. Sin embargo, su vida no terminó en gloria tecnológica, sino en humilde sacrificio logístico. Convertido en el AV-3, su misión final no fue liderar un ataque, sino ser una simple y desesperada barcaza de suministro. Ardiendo y hundiéndose en el mar de Java, el Langley simbolizó la valentía de los hombres que lucharon con lo que tenían y la trágica realidad de que la innovación siempre tiene un costo humano. Su pecio, encontrado 75 años después, no es solo un recuerdo de un buque, sino un recordatorio de que cada gran salto en la historia de la guerra está cimentada en el acero y la sangre de quienes primero se atrevieron a soñar con el futuro. El 27 de febrero del año 1942 había amanecido con una promesa rota. El USS Langley, con su designación de AV-3, había sobrevivido a la travesía de las Islas de la Muerte, pero no al ojo vigilante del enemigo. Poco después de las 10 de la mañana, el reporte del avión de reconocimiento japonés se había traducido en una sentencia de muerte. El reloj de la última esperanza aliada en Java se había detenido. Aproximadamente al mediodía, se materializó la amenaza. El sol ecuatorial se reflejaba sobre las alas plateadas de 9 bombarderos bimotores Mitsubishi G4M, conocidos por los aliados como Betty. Volaban en perfecta formación, descendiendo desde una altitud donde eran casi invisibles. Estos aviones eran la quinta esencia de la modernidad y la superioridad aérea japonesa, rápidos, potentes y portadores de una carga letal. El Langley se enfrentaba a una fuerza de ataque moderna con una defensa de la Primera Guerra Mundial. La batalla que siguió no fue un enfrentamiento, fue una ejecución. El AV-3, con su limitada velocidad de 11 o 12 nudos, era un blanco inmóvil. El capitán Henderson ordenó el zigzagueo, una maniobra desesperada y fútil. La tripulación de artillería disparó con la furia de hombres que luchaban por sus vidas y por una causa perdida. Sus 4 cañones de 3 pulgadas rugieron, pero sus proyectiles anticuados apenas alcanzaron la altura de los atacantes, explotando inofensivamente en el cielo azul. La primera ola de bombardeo en picada falló, creando enormes columnas de agua que se alzaron alrededor del buque, golpeando la cubierta con la fuerza de un puñetazo. El respiro fue momentáneo. Los bombarderos se separaron, se reagruparon y regresaron para la segunda pasada. Y esta vez no hubo piedad. El Langley recibió su primer impacto fatal en la cubierta de popa. La bomba no solo penetró la delgada cubierta, sino que también detonó en medio de la carga vital. Los cajones de madera, conteniendo los 32 cazas P-40, se hicieron añicos bajo la onda expansiva. El incendio fue inmediato y voraz, alimentado por los restos de combustible de aviación que aún se encontraban en las bodegas y por los componentes de los aviones. La visión de la cubierta trasera convertida en un infierno de llamas y humo fue un golpe devastador para la moral. Los refuerzos aéreos para Java se habían perdido antes de llegar. El segundo y el tercer impacto llegaron justo después, casi simultáneos, y estos fueron los que sellaron el destino del casco. Las bombas perforaron el delgado blindaje por debajo de la línea de flotación. La ingeniería naval del buque, concebida para el transporte de carbón, carecía de la sofisticación de compartimentación que se exigía a los buques de guerra modernos. El agua salada se precipitó a través de los agujeros, inundando con rapidez las salas de máquinas y las bodegas. La lista fue casi instantánea, un escoramiento severo hacia estribor que puso fin a la capacidad del buque para maniobrar. Las tuberías de vapor se rompieron y el ruido ensordecedor del agua al entrar en contacto con el metal caliente de la sala de calderas fue la melodía final del viejo buque. Un cuarto y un quinto impacto terminaron el trabajo. El Langley ya no era un buque. Era un pecio flotante, ardiendo sin control, sin capacidad de gobierno y hundiéndose lentamente. La tripulación de artillería luchaba contra el fuego a un lado mientras intentaba desesperadamente combatir las inundaciones en el otro.
Las mangueras de contraincendio eran inútiles contra la intensidad de la quema de combustible de aviación, y el humo asfixiante se filtraba por cada escotilla, atrapando a los hombres bajo cubierta. En el puente, el capitán Henderson, con el rostro cubierto de hollín, tomó la decisión inevitable. No había forma de salvar el Langley ni la carga. La misión había fracasado y la prioridad ahora era la vida de los hombres. Se dio la orden de abandonar el buque. El proceso de evacuación, en medio de las explosiones secundarias y el humo acre, fue un acto de disciplina estoica y desesperación brutal. La cubierta inclinada y humeante se convirtió en el punto de partida de cientos de hombres que se lanzaron al mar de Java. Algunos lograron llegar a las balsas salvavidas que habían logrado botar, pero la mayoría simplemente nadó en el agua aceitosa y llena de escombros. Los buques de escolta, el destructor USS Whipper y el destructor USS Essel, se acercaron con valentía, desafiando el riesgo de más ataques aéreos o de las explosiones secundarias, para rescatar a los supervivientes. La mayoría de los hombres del Langley fueron recuperados, un testimonio del entrenamiento y la disciplina de la Armada. Pero el buque, un símbolo de la innovación naval, no podía dejarse la deriva. La orden final fue militarmente esencial. El Langley no podía caer en manos del enemigo. Incluso como pecio, un buque tan importante no podía ser recuperado, ni siquiera examinado por la inteligencia japonesa. El USS Whipple se acercó a la nave moribunda. 2 torpedos fueron disparados contra el casco en llamas para acelerar su final. Las explosiones del armamento aliado fueron el golpe de gracia, el final necesario para el buque que había servido la Armada durante 3 décadas. El USS Langley se hundió bajo las olas del mar de Java, a 75 millas al sur de Tel Aviv, un 27 de febrero de 1942. El hundimiento del Langley ocurrió en medio de una derrota mucho más grande, la masacre de la flota Ave y la inminente caída de las Indias Orientales holandesas. Por eso, durante décadas, su ubicación exacta se convirtió en un misterio. Los registros de guerra eran caóticos, los supervivientes se dispersaron, y el mar de Java, lleno de los restos de buques holandeses, británicos y estadounidenses, guardó su secreto celosamente. La memoria del Langley persistió, pero su lugar de descanso se perdió. Durante 75 años, el AV-3 fue un fantasma naval. Las expediciones de búsqueda pasaron por alto su ubicación, o se vieron frustradas por las inmensas complejidades del fondo marino. Finalmente, en el año 2017, una expedición conjunta, utilizando tecnología de punta como el sonar de barrido lateral y vehículos submarinos operados a distancia, o ROVersus, logró localizar los restos. El hallazgo fue histórico. El pecio del buque, que fue el primer portaaviones de Estados Unidos, había sido descubierto. El descubrimiento no fue una recuperación, sino un examen. El pecio, que descansaba a gran profundidad en el fondo del mar de Java, confirmó la ferocidad de su final. Las imágenes revelaron el casco roto en varias secciones importantes. Los agujeros masivos en la sección de popa eran claros indicadores de los impactos de las bombas japonesas. La violencia de la rotura y el hundimiento se debió a la combinación de las explosiones aéreas y los torpedos aliados que aseguraron que nunca resurgiría. Su destino final, ardiendo y hundiéndose 75 millas de la costa, con la desesperada carga de aviones destinada a un frente de guerra que colapsaba, es el epítome del costo humano de la innovación. El Langley no ganó batallas, pero fue el que hizo posible que las futuras generaciones de portaaviones, los Yorktown y los Enterprise, ganaran la guerra en el Pacífico. Su sacrificio en 1942 fue el pago, un trágico pero necesario, por el nacimiento de la era moderna de la guerra naval. Su pecio es un recuerdo sombrío de que incluso los mayores saltos tecnológicos están cimentados en el acero roto y la valentía de los hombres que sirven. La historia del Langley es la de un buque que siempre estuvo en el lugar y en el momento de mayor necesidad, aunque nunca se llevó el crédito. Su existencia demostró la flexibilidad y el ingenio de la Marina de los Estados Unidos. Su tercer y último servicio, el transporte de aviones, fue la culminación de su vida de adaptación, una última y desesperada contribución a una guerra que parecía perdida. El metal retorcido que ahora descansa bajo el mar de Java es una lección tangible sobre la obsolescencia y el valor. Es el eslabón perdido entre el carbón y la era nuclear, un puente naval que conectó 2 siglos de guerra en el mar.